Buenas tardes, amigos. El Instituto José Yauri de Estudios Históricos e Internacionales comienza hoy su ciclo de charlas del año 2022 que se llamará Dr. Mario Cabrera Vivar, en homenaje, en nuestro reconocimiento a nuestro querido amigo, mejor persona, el Dr. Mario Cabrera Vivar. Así que todo el año lectivo, vamos a llamarle así, va a ser en su homenaje y en su reconocimiento por todo lo que nos dio y todo lo que nos apoyó. No solo obviamente a todos los amigos nacionales, sino también a los internacionales. Tenemos prácticamente ya definido el primer semestre de charlas que les vamos a dar a conocer a breve plazo. Y bueno, sin más, entonces vamos a comenzar la charla del día de hoy invitando al coronel Ulises Prada a hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, buenos días para todos. Bueno, este es un conflicto que ha sorprendido al mundo, pero en realidad creo que a los entendidos en la materia no los ha sorprendido tanto. Era un conflicto ya que se veía venir. Y quiero arrancar haciendo referencia a una conferencia dada precisamente por el Dr. Mearsheimer, uno de los más grandes politólogos de Estados Unidos, perteneciente a la Universidad de Chicago, que en el año 2015 dio una conferencia tratando de profundizar en este tema, y este año dio otra ampliatoria de la anterior. Y él decía que la clave de este conflicto es identificar al responsable. Y en la búsqueda del responsable, él aclaraba que Occidente ya había encontrado un responsable, que era Putin, un ególatra, ansioso de recrear la antigua Unión Soviética y de avanzar sobre las fronteras de Europa Occidental. Pero en su sentido, en su opinión, era una concepción errónea. Él dice que el verdadero responsable es Occidente. Y me voy a permitir leer rápidamente. Dice que son Estados Unidos y la OTAN por su presión para apartar a Ucrania de la órbita rusa e integrarla a Occidente, contribuyendo a expandir la Unión Europea hacia el este, y por apoyar el movimiento pro-democrático en Ucrania tras la Revolución Naranja de 2004. El doctor Mearsheimer es un defensor de la realpolitik, ¿cierto? Y creo que él está bastante bien orientado, en mi modesta opinión, en este sentido. Ahora él deja una pregunta flotando en el aire. ¿Y por qué Estados Unidos y la OTAN empujan a Putin a tomar esta medida? Y acá tenemos que recordar que todos los conflictos tienen causas reales y causas aparentes. Las causas aparentes acá están claras. El problema es llegar a las causas reales, porque son las que normalmente se ocultan, porque son los que pueden volcar a la opinión pública para un lado o para otro. Este conflicto se está planteando como un conflicto fundamentalmente en dos campos, en lo político y en lo militar, y en lo psicosocial. Así lo está interpretando la prensa y los analistas mundiales en su inmensa mayoría. Sin embargo, hay pautas que nos dan para sospechar de que hay algo más. Europa estuvo reticente en un primer momento en apoyar a Ucrania. ¿Por qué Europa está reticente? Europa, me refiero a Europa Occidental. Bueno, porque detrás de lo militar y de lo psicosocial está lo político, que es lo que manda. Pero lo político siempre está regido por lo económico. Y acá hay un grave problema, un grave tema, que es la provisión de gas a Europa por la Unión Soviética, o por la antigua Unión Soviética, Rusia. Cuando desaparece la Unión Soviética, el precio del petróleo estaba a $20 el barril, y eso le permite a Rusia pasar a ser el gran proveedor de toda Europa Occidental. Pero estos gasoductos, atravesaban dos países, Polonia y Ucrania. O sea que en el precio del gas que se le vendía a Europa estaba pesando el peaje que cobraban ellos por el pasaje del gas. En el año 98 hay una crisis entre Ucrania y Rusia por la fijación del precio del gas, y
Rusia corta la provisión de gas a Ucrania y automáticamente toda Europa occidental queda sin gas. Y ahí se dan cuenta de que pasaron a ser totalmente dependientes del gas ruso. O sea que Rusia tiene un poder político y económico brutal sobre el resto de Europa. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces la primera solución que se le ocurre a Alemania es, bueno, tracemos un gasoducto que no pase por Ucrania. Y así se construye el Nord Stream 1, ya en funcionamiento, y el Nord Stream 2. Ahora que no fue habilitado por Alemania. O sea, no entró en funcionamiento porque no fue habilitado por Alemania. Esto significa una mayor dependencia de Europa del gas, porque con el Nord Stream 2 se duplica la cantidad de gas que va a recibir Europa Occidental. Y ese gas se vende en dólares. Por eso es que la gran herramienta que está utilizando en los últimos días Putin es decir, miren que les voy a empezar a cobrar el gas en rublo. Esa es una daga que está apuntando directamente a la yugular de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos es un país con un déficit fiscal brutal y que no tiene una gran inflación, primero por Bretton Woods y ahora gracias a los petrodólares. O sea, Estados Unidos emite para que los países puedan comprar petróleo. Esos dólares van a parar a los países árabes que luego vuelven como reinversión de capital a Estados Unidos. Y ahí permite esterilizar parte de los dólares y eso hace que no aumente mucho la inflación. Si eso se acaba, si los países empiezan a vender el petróleo, los países productores, en otra moneda diferente, la crisis va a ser brutal para Estados Unidos. Una pequeña interrupción, coronel. Por favor. Yo todos los días leo el País de Madrid y hoy aparentemente Putin le comunicó al canciller Scholz que va a admitir pago en euros, no en rublos. Te lo digo como... Habría que profundizar más esa información porque es muy fresquita, no sé si será real o será un globo de ensayo de Putin. Es muy probable, y le voy a decir por qué, en mi opinión es muy probable que sea así. Después que Estados Unidos se baja de Bretton Woods en el gobierno de Nixon, ¿no es cierto? Y surgen los petrodólares como consecuencia de la guerra del Yom Kippur, la economía de Estados Unidos seguía siendo una economía muy inestable y eso afecta a todos los países que tienen sus reservas en dólares. Por lo tanto comienzan a haber corrientes a buscar otra moneda para transar el crudo. Así aparecen iniciativas como el Bancor, los DGI, los derechos especiales de giro, DEG, el euro, el dinar de oro, la moneda que propuso Maduro, esta moneda virtual. El petro. Saddam Hussein propuso el euro y a todos los que propusieron esta idea les fue muy mal. A Gaddafi, a todos les ha ido muy mal, sumamente mal, ¿cierto? ¿Pero eso qué significa? Que en realidad el euro es un enemigo del dólar. O sea que Estados Unidos, si tiene que castigar a Europa, la va a castigar, no va a tener ningún inconveniente. Es más, no olvidemos que la última gran crisis mundial que tuvimos, que fue la crisis de las hipotecas, nació en Estados Unidos la solucionó y Europa todavía está por salir. ¿Y en qué momento se da la crisis de las hipotecas? Casualmente en un momento en que el euro estaba cotizando por encima del dólar, estaba más fuerte que el dólar. Y con esto quedó debilitada las economías europeas hasta el día de hoy. Entonces es muy probable que esa noticia sea cierta. Él no tiene ningún inconveniente porque el gran tema es hacer caer al dólar. Y detrás de eso también está China, que es el otro gran actor que está mirando todo esto desde atrás, que el conflicto no le sirve, pero está tratando de sacar tajada. A China no le sirve ni que se salga con la suya Putin ni que se salga con la suya la OTAN. Porque China tiene su propio proyecto. China necesita la paz, pero ella lo que quiere es su primacía. O sea que el tema ahora es hacer caer el dólar y ver quién lo suplanta. Porque suplantar el dólar también tiene sus contras.
¿no es cierto? Hay que estar dispuesto a hacer determinados sacrificios económicos que no todos están dispuestos. Hasta el día de hoy, el 80% de las transacciones internacionales todavía se hacen en dólares. Sí, señor. Pero ya hay países, sobre todo países árabes, que están comenzando a vender parte de sus reservas en dólares y empezando a comprar euros. Y hay otros que están volviendo al oro. Claro. Entonces, para mí eso es lo que está en realidad detrás de todo este conflicto. Más allá de otro tipo de problemas, como la crisis económica que va a venir después que termine esto. Porque no nos olvidemos que 1/3 de la producción de trigo del mundo sale de Rusia y sale de Ucrania y sale por el Mar Negro, que es un escenario del conflicto del cual nadie habla, el escenario marítimo. Pese a que todas las acciones terrestres a lo que están apuntando es precisamente el dominio del litoral marítimo de Ucrania. Porque el que controla el litoral marítimo de Ucrania controla el Mar Negro, y el que controla el Mar Negro tiene la salida libre para el Mediterráneo. Y no nos olvidemos que en este momento Europa, la OTAN, no tiene ni un barco de guerra dentro del Mar Negro, porque lo sacaron antes de que Turquía hiciera entrar en funcionamiento el acuerdo del año de 1936, con lo cual Rusia quedó con el control total del Mar Negro, no tiene problema para sacar sus exportaciones. En cambio, los países de la OTAN que tienen costas se ven dificultados porque no hay barcos de guerra de la OTAN que los protejan en caso de que la Unión Soviética decida atacar. Y el conflicto, por el otro lado, hacia la frontera de Europa, que se está poniendo cada vez más complicado, con un tema que la prensa también lo ha tocado muy por arriba y que es muy importante, que es el uso de los nuevos misiles hipersónicos, que para mí fue más que nada un efecto demostrativo. O sea, se sabía que Rusia estaba trabajando en ellos, que Estados Unidos estaba trabajando en ellos, que China también y que Corea también, pero no se sabía si lo tenían desarrollado. Y Rusia acaba de decir: yo ya los tengo pronto. ¿Y cuál es la importancia de este misil? Es que deja sin efecto todas las defensas antimisiles existentes, aún el sistema Aegis del ejército de Estados Unidos, que es el más avanzado. ¿Por qué? Porque deja sin tiempo de respuesta. Y por la órbita. Pero no, eso es lo de menos. El problema es que como va la MAX 10, antes Rusia tenía trazado una línea roja sobre los países de la OTAN a 9 minutos de su frontera. Era el tiempo que ellos necesitaban, 9 minutos, para detectar y contrarrestar el ataque. Con el tipo de misiles eso desaparece. Quedan sin tiempo de respuesta. O sea que un ataque nuclear va a ser devastador y sin posibilidad de represalia. Entonces, Putin lo que está haciendo, está hablando y está diciendo: señores, miren que esto yo ya lo tengo. Y lo tengo operativo. Claro, está está arriesgando, puede tirar mucho de la piola, ¿no? Porque puede haber represalias. Exactamente, pero sabe, yo veo lo siguiente. Creo que cuando Putin invade Ucrania, lo invade con objetivos limitados. Sí. Y cuando ve la falta de reacción de Occidente, Avanza. algo similar a lo que pasó en las Malvinas. Vamos, ocupamos 10 días y cuando vengan las ofertas nos retiramos. Pero ocupamos, no tuvimos ningún problema, quedémonos y vemos qué es lo que pasa. A Putin me parece que le está pasando algo similar. Porque honestamente, a mí esta situación por parte de Occidente me hace recordar mucho a Múnich, al Pacto de Múnich. Ah, sí, lógico. Entonces, mismo antes de la invasión. el liderazgo de Biden para mí está siendo lamentable. Sí. Y se está necesitando un Churchill de Occidente no hay líder. que le diga a Biden, como Churchill le dijo en su momento a Chamberlain cuando fue a defender el Pacto de Múnich en el Parlamento. Tuviste la opción de elegir entre la deshonra y la guerra. Elegiste la deshonra, ahora te traes la guerra. Tal cual. Las dos cosas. Continuamos. Sigo, como quieran. Yo también, no hay A problema. ver, yo coincido totalmente con lo que el coronel plantea, y a partir de algunas lecturas recientes he podido por lo menos tener otra versión del objetivo de Putin, que quizás no es el que la prensa nos vende a nosotros. Es decir,
Putin no está perdiendo la guerra, está haciendo la guerra que él quiere. O sea, está jugando en distintos frentes, el frente interno de Rusia y el frente externo de estrategias económicas y de geopolítica que le van a permitir muchas cosas que él está buscando. En lo interno, esta jugada le va a permitir limpiar lo que le quedaba de resistencia opositora, purgar los mandos del ejército en cuanto a los que no han sido leales o los que no han servido lo suficiente, lo mismo que los amigos millonarios del mundo, y censurar todo el sistema de oposición que podía tener en Rusia. Acaba de cerrar el último bastión al respecto. Quiere decir que consolida una posición interna de dominio absoluto. En lo externo, en cuanto a Ucrania, el objetivo de él, a partir de lo que aprendió en Chechenia, es básicamente quedarse con los sectores que a él le interesan, los del gas y los portuarios. Son los dos sectores estratégicos que a él le interesan. Va a dejar una Ucrania mediterránea, sin contacto marítimo, absolutamente devastada. Le pasa a los países europeos una cantidad de migrantes que no van a saber qué hacer con ellos, y a su vez van a tener que asistir a Ucrania, en donde el liderazgo de Zelensky, que hoy es la estrella del mundo, va a tener un panorama interno sumamente complejo en lo económico y en lo social. Con lo cual no es improbable de que, como ha sucedido en las otras 15 repúblicas soviéticas, se busque una vuelta hacia algún liderazgo proclive a Putin y le cierre este circuito que él ha armado. Del otro lado, como vimos, no hay liderazgos en Occidente, no lo hubo cuando Alemania, siguiendo los temas que los verdes le propusieron, cerraron todas las plantas energéticas nucleares sin tener plan B ni plan C, y quedaron dependientes del gas y el petróleo soviético. Consecuentemente, quedan absolutamente atadas a la situación, y Putin maneja esos ingresos y lo van a tener que exonerar de las sanciones porque precisan justamente lo que él vende. En consecuencia, están atados de pies y de manos. Y si todavía le hacen la jugada a Estados Unidos de cambiar la moneda de intercambio internacional, levanta en algo a Europa, que está absolutamente devastada, liderazgos caducos en todos los países y unas economías decadentes en todos los países, y pasa a tener una hegemonía central en esa zona de Europa. Sumado a que muchos de los rusos que vivieron en la etapa soviética creyeron que la democracia les traía abundancia de bienes, que era lo que carecían, y creyeron que les traía libertad de opción. La democracia no trae eso. La democracia trae oportunidades, pero hay que conseguirlas. Y los rusos, los soviéticos, nunca estuvieron preparados para eso, porque llevan casi 60 años sometidos culturalmente a otra cosa totalmente distinta. Hay mucha gente que tú lo ves en la televisión que añora volver a los tiempos del pasado, porque tenían lo poco que les daba el Estado, pero lo tenían, y ahora no tienen ni eso. Incluso los países afganos, que de alguna manera hasta religiosamente tenían una estructura, la perdieron y ahora se dispersa en una cantidad de liderazgos mínimos que, si no tienen una estructura rígida, generan conflicto permanentemente. No, yo quería decir que siempre hubo una interlínea que fue desde el mar Báltico al mar Negro.
y que esas tierras, que son tierras bajas, son difícilmente defendibles, para Rusia siempre significaron un problema. No de ahora, de la época de los zares. Rusia es un país que, en primer lugar, se plantea un continente que es Asia y Europa como una península de Asia. Lo mismo que la península de Kamchatka, o lo mismo que la península de Corea o de Indochina. Entonces digo, si nosotros trazamos esa interlínea, Ucrania siempre jugó un papel muy importante en todo ese esquema geopolítico. La OTAN, cuando se crea, arranca, primero que nada, como un problema en el año 47, como un problema de temor a una reaparición en el escenario político de Alemania. Sí, claro. En el 48 recién se empieza a percibir una unión contra un peligro emergente que es la Unión Soviética, hasta que en el año 49 se consolida como tal. Durante todo el tiempo, en la historia de Europa, las alianzas han sido moneda corriente, permanentemente moneda corriente. Creo que el más sabio de todos los sabios fue Bismarck. Bismarck siempre dijo, con Rusia hay que tener tratados y no guerras. Bismarck logró la unificación de Alemania en base a 3 guerras. La guerra con Dinamarca, la guerra con Austria-Hungría y la guerra con Francia, que se decide en una sola batalla, la batalla de Sedan, en 1870. Francia queda aislada, pero la incapacidad del propio gobierno alemán al remover a Bismarck determina que se pierda ese pacto que primero era el pacto de la Triple Alianza, que abarcaba a Alemania, a Austria-Hungría y a Rusia, pero que cuando ese tratado termina, Bismarck logra el tratado de lo que se llamó el reaseguro. Por lo menos era el tratado que decía, si Alemania entra en guerra con un tercer país, Rusia no va a entrar en esa guerra. Con lo cual se aseguraba siempre el no tener la guerra en 2 frentes, que era el drama de los alemanes. Los alemanes no tenían problema en una guerra, como fue la guerra de 1870, en un frente, pero en 2 frentes era la cosa absolutamente distinta. Con la OTAN evoluciona y, como toda alianza, precisa 2 cosas. Precisa liderazgo y precisa cohesión. ¿Qué es lo que le dio cohesión a la OTAN durante todo el tiempo? El enemigo común, que era la Unión Soviética. ¿Quién era el líder? El líder era Estados Unidos, porque si nosotros tomamos las primeras conversaciones entre Francia y Gran Bretaña, Estados Unidos no estaba, pero lo van a buscar porque se dan cuenta que sin Estados Unidos no tienen capacidad de respuesta prácticamente nula. Entonces Estados Unidos asume no solo el liderazgo, sino además el costo que tiene todo eso. Porque de lo que tenían que aportar de su Producto Bruto Interno, en realidad, el aporte viene siendo muy bajo. La gente toma siempre el hecho de la caída del muro de Berlín, pero hay un proceso en el cual la Unión Soviética va implosionando lentamente, y en ese proceso de implosión de la Unión Soviética, ¿cómo se posiciona Putin? Bueno, Putin en principio, que era en el momento de la caída del muro de Berlín y en el momento que se intenta el golpe de Estado para volver a restituir a la Unión Soviética, Putin era presidente de Relaciones Exteriores de la ciudad de San Petersburgo, dependiente de la KGB. Pero entonces él, advirtiendo que el golpe no tiene ningún tipo de posibilidad de triunfo, no apoya a su jefe, que sí apoya el golpe, y apoya a Yeltsin. Y ahí comienza la carrera. Entonces, para mí, ahí empieza un proceso diferente. Un proceso en el cual, primero que nada, se va a ir con Yeltsin en la década del 90, disolviendo la Unión Soviética. Entonces, hay una opinión en general de que se le asegura de parte del padre de Bush a Yeltsin de que los países que salgan de la órbita soviética no van a formar parte de la OTAN. Pero luego, porque en Estados Unidos hay 2 corrientes, a partir de la famosa paz perpetua de Kant, hay 2 corrientes, una que es la de Jefferson y otra que es la de Hamilton. Y esas 2 corrientes son contrapuestas.
La corriente de Jefferson es una corriente aislacionista, es una corriente que intenta mantener a los Estados Unidos fuera, y la corriente de Hamilton es la que la ciudad de la colina, un poco bíblica, es la de llevar el modelo económico y político de los Estados Unidos. Ese modelo es el que aplica Clinton en la década del 90 frente a la debilidad de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética necesita tener un líder fuerte, pero no hoy, históricamente. Yo el otro día volví a ver la película Iván el Terrible. Es una película de Sergei Eisenstein. Es del año 44. Pero hay una escena que yo lamentablemente digo, la acabo de ver, por eso la recuerdo perfectamente bien. En determinado momento es el sitio de la ciudad de Kazán, y en el momento que se está desarrollando el sitio de la ciudad de Kazán, un hombre le dice a un muchacho más joven que están en ese sitio, le dice, lo ve a Iván parado en un montículo y le dice, es el zar. O sea, hay todo un significado en la escena, más con ese director de cine que era un monstruo. Hay un significado, es el zar, él es el conductor, y ese es el papel que adopta Putin. Ese es el papel que adopta Putin. Y lo adopta de una manera muy inteligente, por pasos. Primero, ¿dónde se fortalece? En la guerra de Chechenia. En el año 2008 tiene el problema de Georgia. Y hace una guerra de aproximación, el coronel me va a corregir. Hay una entrada de infiltrados de la inteligencia soviética y rusa en Georgia, se van entrando armas, se van desarmando focos y después se produce la intervención. O sea que en definitiva, el modelo que fue exitoso es el modelo que dice, bueno, este es el modelo que vamos a aplicar. Ahora, ¿qué pasa? Que Europa, como todos ustedes acaban de decir, está en crisis, aunque nosotros no lo queramos reconocer. BlackRock, que es la inversionista más grande del mundo, que tiene, creo que no sé en este momento cuántos billones de dólares declarados tiene de capital, no aconseja invertir en determinados países europeos a los cuales tiene miedo que quiebren. Inclusive se tiene miedo a la viabilidad del dólar. En ese escenario de crisis interna, donde además faltaba un enemigo que se visualizara claramente como era la URSS, los países empiezan con sus problemas personales. La cohesión se empieza a perder. España, por ejemplo, ve que sus problemas son Ceuta y Melilla y Marruecos. Los países bálticos sí siguen viendo a Rusia como su problema. Alemania quiere invertir en Ucrania, porque Alemania está dispuesta a invertir la reconversión incluso de la industria ucraniana, que tenía los Antonov y que tenía un personal tecnológico muy calificado. Alemania hasta calculó el costo, 1.200 millones de dólares. Digo, para Alemania era muy importante el tema. Entonces todo eso va generando un cóctel explosivo. Putin para mí quiso aplicar la misma fórmula que en Ucrania, pensó que iba a lograr la caída de un gobierno rápidamente y la sustitución por un gobierno prorruso, y ahí es donde, para mi criterio, se produce un choque entre lo esperado y la realidad. Bueno, voy a hacer mi aporte. Todo muy interesante. Yo quiero enfocar desde este punto de vista. Siempre tenemos que pensar un poco en la gente. Está perfecto todo lo que han dicho, aunque yo discrepo en algunos aspectos, pero hay que pensar en la gente. En los ucranianos, ¿alguien pensó en los ucranianos? ¿Tienen derecho, tienen soberanía para decidir su propio destino? Siguiendo un poco el concepto del coronel que hablaba de un politólogo norteamericano sobre la Realpolitik. La Realpolitik es muy fría, tremendamente fría, no toma en cuenta los valores, las personas, los derechos humanos, la posibilidad de vivir, digamos, libres de presiones, de persecuciones religiosas, políticas, de la razón que fuere. Entonces, mirando desde el punto de vista estrictamente del derecho, después vamos a pasar a un tema más concreto, esto es una intervención que atenta totalmente contra el orden jurídico internacional. O sea, se ha violado
integridad territorial de Ucrania, bueno, ni hablar la intervención e injerencia en asuntos internos de Ucrania. Bueno, se ha violado todo tipo de derechos amparados por el derecho internacional público y de las Naciones Unidas. Ese es un tema. O sea que desde el punto de vista formal, acá hay un solo responsable, que es el gobierno de Putin. O sea que ha iniciado una acción militar especial, como la llama Putin y sus generales, invadiendo un país soberano y que trae como consecuencia su devastación, miles de muertos, más de 3 millones de desplazados en distintos países de Europa. Ese es un tema. Otro tema. Como bien dice el coronel, acá siempre subyace un tema económico. Rusia actualmente, su PBI no alcanza al de Italia. Estamos hablando de un país de 144 millones de habitantes que está perdiendo población permanentemente. Están emigrando actualmente también cerebros rusos muy calificados, están yendo a Turquía y están yendo a otros países de Europa. O sea, un país que tiene problemas estructurales graves. Y mirando a largo plazo, esos problemas no coyunturales, sino estructurales de mediano y largo plazo, a la larga puede enajenar que un gobierno ruso, en lugar de estar aliado, o vamos a llamarle aliado, no sería la palabra, con una buena vecindad con sus vecinos europeos, a la larga o a la corta se van a necesitar entre sí. Porque a la larga o a la corta Rusia va a depender de Occidente para enfrentar a China dentro de 5 a 10 años. La inmensidad de Siberia, de la cual en el siglo XIX Rusia se quedó con 900.000 kilómetros cuadrados de territorio chino, a los chinos, que tienen la particularidad de ser muy sabios en el largo plazo, saben que quieren recuperarlo de alguna manera. Entonces, en lo estrictamente coyuntural que yo veo, sí, acá hay una invasión de un país soberano, masacres, devastación. Estaba pensando, como usted bien dijo, coronel, el tema de los puertos, sobre todo el de Mariupol, que está siendo atacado, y no cayó todavía. Y todas las consecuencias que va a traer, no solo desde el punto de vista político, social, sino el odio que va a quedar entre ucranianos y rusos que son primos hermanos o hermanos de sangre. Y que venías inventado. Hermanos de sangre desde el fondo de la historia. Entonces, si lo vemos en una perspectiva cortoplacista, Putin puede evidentemente salirse con la suya, puede quedarse con el Donbass, puede quedar con, digamos, enclaves territoriales importantes, puede lograr que Ucrania no entre en la OTAN, haga una especie de finlandización de su territorio, por más que Suecia y Finlandia están coqueteando entrar a la OTAN. Y eso puede, evidentemente, satisfacer, entre comillas, las aspiraciones de Putin y del alto mando ruso. Pero reitero, si vemos con mediano y largo plazo, siempre Rusia, que creo que dijo muy bien Raúl, es incompatible en Rusia la democracia y el imperio. O es un imperio o es una democracia. Lamentablemente, una época de, llamémoslo de oro, no para los rusos que lo vivieron desde el punto de vista trágico, económico. La caída de la Unión Soviética le trajo una enorme cantidad de libertades, pero llegó lamentablemente el capitalismo salvaje, a lo cual arruinó a la población rusa, le permitió a los antiguos jefes de la KGB ser los actuales oligarcas, porque se quedaron con todas las fábricas, que es mejor que la KGB, era la élite del partido y era el que dominaba la Unión Soviética. Entonces, yo creo que, reitero, estamos jugando una guerra, o digamos, unas operaciones bélicas, como usted bien dijo, militar, psicosocial y fundamentalmente económica. Y reitero que Rusia, para mí, no tiene la espalda económica como para aguantar, además de una guerra larga, que creo que no va a ser larga, sino que va a tener que enfrentar a las sanciones
económicas occidentales, que ya sabemos que a la larga o a la corta las sanciones pueden ser burladas, sobre todo si Rusia tiene apoyo de China, como aparentemente se le está dando, aunque usted muy bien dijo, coronel, que China está jugando su propia, está jugando a dos bazas. No quiere meterse contra Putin porque sabe que lo necesita, pero tampoco quiere, porque tampoco China tiene sus problemas territoriales, tiene el problema del Tíbet, tiene el problema de Xinjiang y de Mongolia interior. O sea que, digamos, China tiene que jugar una carta muy inteligente y su politburo es bastante inteligente y creo que lo van a saber hacer. O sea, que desde el punto de vista económico, a Rusia el mediano y largo plazo no le conviene estar enemistado con Europa y con Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, todo el tema que muy bien plantearon sobre el tema gasífero, le viene de perlas, porque ahora, ante la angustia de Europa de no recibir gas directamente natural de Siberia por oleoductos, el Nord Stream 1, el 2, que quedó, como usted dijo, suspendido, viene el gas natural licuado de Estados Unidos al doble o el triple del precio correspondiente. O sea que es a varias bandas una gran ventaja para Estados Unidos. Y quiero cerrar acá porque da para mucho. Yo quiero simplemente una pequeña aclaración nada más, porque puede haber quedado sobrevolando el hecho de que yo esté de alguna manera planteando que Putin es el líder que está de alguna manera beneficiándose de la tragedia humana que es la guerra en Ucrania. De ninguna manera. Tratamos de hacer un análisis subjetivo, objetivo, realpolitik, de alguna manera sobre bases realistas, hechos que están ocurriendo, que está barriendo a Putin a toda la oposición. Bueno, el líder opositor Navalny está 8 años condenado, de lo que ya venía condenado y casi suicidado, y a su vez toda la prensa opositora la liquidó por completo. Totalmente. Y nadie dijo ni en Occidente ni dentro de Rusia. Por supuesto que además obviamente está identificando claramente quién está, dijera Lorenzo Miguel, conmigo o sinmigo. Lo cual para las características de Putin es un placer enorme. O sea, lo que tratamos de objetivar son puntos de interés que deben estar jugando seguramente en esto. Y lo que creo que todos coincidimos es que lamentablemente agarra a Occidente y a Europa con una falta de liderazgo como para asumir esto, que no viene de ahora, porque no es el canciller alemán el que está decidiendo esto, sino que Merkel no tuvo la visión. Quizás pensó que podía controlar a Putin si era Merkel, cosa que dudo también porque le asustaba hasta con un perro. Pero digo, Putin es un tipo muy inteligente, es un líder, manejando un país imperialmente, unió la parte religiosa que no estaba en los planes de la Unión Soviética para tener también un apoyo interno importante, y lo que está haciendo ahora es consolidar todo eso con el riesgo y el daño colateral que él entiende que vale la pena correr, que para los que creemos en el derecho internacional, en lo que son crímenes de guerra y situaciones inhumanitarias, es una tragedia, lo es, pero creo que tenemos que también tener en claro hacia dónde van los objetivos de quienes están jugando este lamentable insuceso internacional. Respecto precisamente hacia dónde va este conflicto, hay ciertos aspectos que quiero tocar muy rápidamente. Creo que para tratar de ver un poco más allá de nuestras narices, tenemos que comprender que Biden está llevando adelante una política, una estrategia netamente clausewitziana. Sí, totalmente. La guerra como último recurso de la política. En cambio, Putin está llevando adelante una estrategia netamente engeliana. La guerra y la política son exactamente lo mismo. Puedo estar haciendo la guerra, mañana paso a hacer la política, pasado vuelvo a hacer la guerra nuevamente. Y Clausewitz, ¿no?
Y von Clausewitz. No, Clausewitz decía La que tengo la guerra- política, cuando la política ya Claro. no la puedo utilizar más, voy a la guerra y resuelvo el problema. No, lo de Engels es Sí, mucho más fluido. Él nos decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Claro. Pero la guerra siempre es la política, ¿no? El trasfondo es político, vamos a llamarlo. Sí. Claro. Pero es cómo utilizar a ambos elementos, lo están utilizando de forma muy diferente. Segundo, un tema que pasó desapercibido. Alemania va a tener su mayor rearme desde el año 1932. Sí. 2% de su PBI, que es altísimo, dedicado a defensa. Y cuando Alemania se rearma, ¿cuál es su objetivo? Europa Central, coto de casa de Rusia. ¿Volveremos otra vez a la política del siglo XIX y del siglo XX? Lo dejo planteado como una pregunta. Excelente yo pienso- conjetura. Una reflexión. Segundo aspecto para mirar al futuro. Cuando termina la Guerra Fría, la OTAN tendría que haber desaparecido, porque la OTAN surge como respuesta al Pacto de Varsovia. Desaparece el Pacto de Varsovia, ¿qué razón tiene la OTAN? Transformarse en la policía del mundo. ¿No es cierto? Y ahí comienzan los conflictos entre Estados Unidos y los países europeos, Claro. que se niegan a intervenir en determinados Claro. lugares que estaban fuera de la OTAN. ¿Qué va a pasar con la OTAN ahora, luego de esto? En este enfrentamiento que más que a Rusia con Estados Unidos se está enfrentando a Estados Unidos con OTAN, con los con integrantes los países de la OTAN. europeos. Eso está abajo, no se está viendo, pero ese movimiento está. Si usted me permite, le agrego un detalle. Trump dijo que el que pagaba los platos rotos en la OTAN era solamente Estados Unidos. Y tenía razón. Y tenía razón. Sí, señor. De las pocas cosas que para mí tuvo razón. Y pero sí, bueno, son las las muy pocas cosas. pocas. Lo que mencionó creo que fue usted, y es la gran pregunta. ¿Quién va a proveer de ahora en más de gas a Europa? Estados Unidos. Gran pregunta. Gran pregunta. Porque está Estados Unidos, pero también se le está ofreciendo a Maduro y a Irán. Lo cual va a significar un desprestigio Total. brutal para Una Estados credibilidad Unidos. por el Y piso. también a los países del Golfo, Qatar sobre todo. sobre todo a Qatar. Qatar. Y por último, esto no es un conflicto nuevo. No, claro que No nos olvidemos 1962, crisis de los misiles. Lo único que intercambiaron papeles. Sí. Sí, señor, Claro. exactamente. Los argumentos son los En el mismos. 62, la Unión Soviética quiso poner sus misiles al lado de la frontera de Estados Unidos le dijo que no. Ahora es Estados Unidos que está queriendo poner sus misiles en la frontera de Rusia, pues se le está diciendo que no. Este es el juego de poder. Por eso es que yo ahí, doctor, discrepo con usted. Estoy de acuerdo con el derecho internacional, pero cuando las papas queman, es la real política. El derecho internacional, lamentablemente, Sí, es sí, para pero, los chicos. claro, pero eso es lo que pasa, que si no respetamos, estoy de acuerdo, pero hay, como dijo bien Raúl, hay dos escuelas, la Realpolitik y la Idealista. La idealista, pero no una idealista esotérica o viviendo en una nube azul, una idealista, por ejemplo, basada en los derechos humanos, como fue en la década del 70 la de Carter, que en algunos casos le dio lugar, tuvo su suceso y en otros fracasó. Pero lo que le quiero decir es que, en definitiva, la gente es la que sufre. Entonces, ¿cómo podríamos decir? ¿Quién consultó a los ucranianos? Digamos, ¿querían aceptar la tutela de Rusia? ¿No querían aceptar la tutela de Rusia? Seguramente, si se hiciera un referéndum que no va a ser reconocido por la comunidad internacional, en el Donbass, o sea, en Donetsk y Lugansk, va a ganar sin duda una unión, una fusión con Rusia, y presumo yo que todo el resto de Ucrania va a ser totalmente en contra, mucho más después de esta tremenda devastación. O sea, el derecho a veces es difícil de aplicar, y usted bien dice con el tema de la Realpolitik, pero a la larga los países chicos, los países medianos que no tienen grandes fuerzas armadas, es la única defensa que tienen. La única defensa es el derecho, será perforado, será vulnerado por los más poderosos, por los ejércitos, pero en definitiva es el derecho que tiene que primar.
Además, Rusia en este momento está siendo aislada. Fue expulsada del Consejo de Europa. Está el famoso G20, que son las 20 economías más importantes del mundo. Nunca supe por qué entró a Argentina. Misterio de Nostradamus. Macri. No, la época de Menem, fue la época de Menem. Fue la época de Menem, fue el principio del 2000. Se está hablando de sacar a Rusia de... No se olvide que era la época de la política de relaciones carnales entre Sí, Sin duda, sin duda. Y Argentina. Sin duda. Y le costó estuvo a punto de ser nombrados socio extra-OTAN. extra-OTAN. Y además, justamente de la OTAN, como dijo bien Raúl, una institución que, como usted también dijo, deflecándose, vamos a llamar, deteriorándose, Como todas las Naciones después de la caída de la Unión Soviética, gracias a Putin, está nuevamente empezando a tener un viso de enfrentar a un enemigo común. Y reitero, yo creo que ese enemigo común, que probó ser inteligente, en algún momento va a tener que llegar a un modo vivendi con Europa. Porque acá, a mediano y largo plazo, sobre todo Rusia, va a tener que enfrentar a China. Ahora están a los besos, a los abrazos, tratados de mutua asistencia, están a los besos y a los abrazos. Xi Jinping y Putin se reunieron más de 38 veces, pero la Realpolitik también manda. Y China, que va a ser en algún momento posiblemente la potencia mundial del siglo XXI, tiene sus demandas territoriales. Y sobre todo, no digo que vaya a ser a través de una acción bélica, sino que la propia presión china de población sobre digamos, la enorme espacios vacíos de Siberia. Fíjese que creo que no hay más de 8 millones de rusos en el lejano oeste ruso. Ya hay más chinos en este momento que rusos en toda la parte de Siberia oriental. Y Vladivostok tiene una enorme cantidad de negocios chinos y de empresas chinas. O sea, no digo que vaya a ser un tema bélico, pero que de alguna manera Rusia, quien esté al mando, al frente del Kremlin, va a necesitar de Europa y de Estados Unidos para hacer frente a China. Pero no se olvide que no va a ser una bipolaridad, va a ser una tripolaridad en la cual están todos enfrentados contra todos. Sí. O sea, todos se necesitan. Pero discúlpeme una cosa, coronel, para tener una tripolaridad, usted tiene que tener una economía fuerte, y Rusia no la tiene. Rusia tiene materia prima, tiene de enorme cantidades de trigo, de níquel, de aluminio, bueno, no hay que hablar de los hidrocarburos, enorme cantidad de materias primas. Pero es un país que no hace ni siquiera automóviles. ¿Cómo la tiene China? No, pero China ya montó su industria. Ya montó su industria. Mira. Fíjese, usted que es militar. Sí. La gran mayoría de los aviones de combate chinos son rusos. O copia de los rusos. Porque siempre la aeronáutica soviética y rusa siempre fue de primera categoría. Usted lo debe saber mejor que yo. ¿Qué hicieron los chinos? Como han hecho todos, copiar. Como se llama en inglés es reverse engineering, hacen ingeniería inversa, o sea, copian los motores, copian la aviónica, la electrónica, toda la computadora de los aviones, porque los chinos no la fabricaban, se los compraban a Rusia. Y entonces, un país como Rusia, que no tiene una base industrial o que su PIB no supera al de Italia, que tiene 65 millones de habitantes, no tiene, para mí, desde el punto de vista estrictamente económico, capacidad de incidir en una ya manifiesta bipolaridad. Sí va a entrar en el tema bélico y sí va a tener esferas de influencia marcadas, pero no creo que tenga la capacidad económica para respaldar en todo el mundo una multipolaridad. Le comento de China. Un ex yerno mío, un poderoso industrial argentino, fue que abrió el mercado de chino a los vinos argentinos. Y hace unos
13 años atrás, cuando China estaba creciendo al 9, el 10% anual, me dijo, la economía china se va al diablo. ¿Ya en Ahora, ese entonces? Y yo le pregunté, ¿por qué, Edgardo? Me dijo, muy sencillo. Crearon una clase media. Claro. Se acabaron los salarios bajos en China. Sí. Las fábricas están huyendo de China Se van a Vietnam. y por eso se viene abajo la economía china. Y efectivamente, así ha sido. China, me parece a mí que el mundo está teniendo un espejismo como lo tuvimos con Rusia. Quedó demostrado que ese ejército monstruoso que iba a volar al de Estados Unidos no le llega a la altura de los suelos de los zapatos. Y creo que con China está pasando algo similar, que el mundo lo está sobreestimando. Él me decía, una cosa es la costa china. Uno, profundiza 500 kilómetros y están Cambia total. peor que en la edad de piedra. No tienen nada. China necesita una inversión interna brutal para poder afianzarse. Y no le está pudiendo hacer esa inversión interna brutal porque está proyectándose hacia afuera. China dejó, por ejemplo, de explotar su propio petróleo y lo transformó en reserva estratégica y está importando petróleo. ¿Y dónde lo está exportando? Fundamentalmente desde África y desde América. Eso le significó tener que construir una flota de guerra de ultramar para proteger su línea de comunicaciones. China está a kilómetros luz, pero Estados Unidos también tiene serios problemas. Sí, claro. Totalmente. De cualquier forma, militarmente, Rusia y China sumadas, Estados Unidos tiene más del 50% del gasto militar del mundo. Eso es una realidad. Es el único país que está en condiciones, hoy por hoy, de poner simultáneamente 2 divisiones de ejércitos completas en menos de 24 horas en cualquier punto del globo. 11 portaaviones nucleares. Y Rusia demostró que es un gigante de pie de guerra en su logística. Ha fracasado la lo que está demostrando ahora. Lo está demostrando. Y creo que a China le va a pasar algo igual. Por algo no están empujando todo lo que podrían haber empujado, porque saben que Estados Unidos todavía... Sí. ¿Ah? Entonces, ya le digo, creo que ese juego está muy parejo, pero aparte hay otro factor importantísimo para ver cómo se va a proyectar esto desde mi modesto punto de vista. Una vez dijo un economista americano que el capitalismo es un sistema desastroso, pero como no se ha inventado nada mejor, Hay que seguir usando. lo tenemos que seguir utilizando. Entonces le preguntaron por qué era desastroso. Y dijo, porque es un sistema donde es imposible que todos ganen. Para que uno gane tiene que haber otro que pierda. Eso no es tan así, pero... Porque no todos los países pueden tener saldos positivos en sus balanzas eso comerciales. es imposible. Entonces, ¿qué es lo que permite que ese juego se mantenga? Estados Unidos, que periódicamente entra en recesión y permite al resto del mundo que crezca. Cuando su economía está tecleando, otra vez vuelve a crecer Estados Unidos y los demás retrocedemos. El que quiera desplazar a Estados Unidos, ocupar su sitio, tiene que estar dispuesto a cumplir ese rol. Y ni Europa Occidental, ni Unión Europea, ni Rusia, ni China están dispuestos. De acuerdo. Entonces es un factor que lo tenemos que De tener acuerdo, muy presente totalmente. mirando para el futuro. ¿No? Fenómeno. Echamos al guapo del barro, pero un guapo se necesita. Sí, claro. ¿Y quién va a ser? ¿Quién es el que va a arriesgar? Claro. Yo quisiera, la historia de volver un poquito sobre el tema de Ucrania, ¿no? Ujú. Se está hablando nuevamente de la teoría de Mackinder de 1904-1907. Se habla de esa masa central, ¿verdad? La madre tierra. Y se dice, El Heartland, ¿no? escuché a un general español decir que esa madre tierra necesitaba tener 3 patas. Una pata era Alemania, la otra pata era China y la otra pata era Irán. Es un comentario estratégico de un general español. Digo, eso no lo leí, lo escuché y como tal lo planteo simplemente. La historia de Ucrania, digo, es una historia compleja, es una historia... Ucrania se desarrolla antes que Moscú.
Y es importante entender esto porque es fundamental. Se desarrolla antes de Moscú, ¿por qué? Porque cuando se parte el Imperio Romano de Occidente cae en el siglo V, pero el de Oriente sobrevive 10 siglos más. Y entonces el centro de comercio es Constantinopla. Entonces por eso los eslavos se unen en torno a Kiev, porque está más cerca de Constantinopla. En el siglo IX. En el siglo XV, cuando cae Constantinopla, entonces el eje de comercio se traslada al Báltico, y en ese momento se da la primacía de Moscú sobre Kiev a partir justamente de Iván el Terrible. O sea que ha habido entonces una rivalidad económica, pero ha habido siempre movimientos de población muy importantes desde Rusia hacia Ucrania que han migrado y que han ocupado grandes espacios de tierra. Los rusos entonces, Ucrania es un país complejo, porque hay dos cosas que hay que entender. Hay una enorme masa de población que está ubicada en el este de Ucrania, que es prorrusa. Stalin lo llevó ahí. Nosotros, Stalin y no Stalin, mucho antes de Stalin. Catalina la Grande lo llevó para ahí. También. Evidentemente, cuando se empieza a hacer todo el proceso de expansión, quiere decir que hay, primero entonces entender que hay una gran masa de gente que quiere, que es de prorrusa. Claro. Y la segunda cosa es que la historia de los jefes de Estado rusos no admite derrotas. Si uno mira la historia rusa, yo pongo 3 ejemplos muy breves nomás. Nicolás I pierde la guerra de Crimea. Inmediatamente de que pierde la guerra de Crimea, pasa revista un día de lluvia, estando con una bronquitis, entra al palacio, no deja que el médico lo vea, se suicidó en realidad Nicolás I. Nicolás II pierde la guerra. ¿Quién podía pensar en 1913 que iba a caer Nicolás II? Nadie, absolutamente nadie. ¿Qué es lo que lo hace caer? La Primera Guerra Mundial. Y Nikita Khrushchev, la imagen de la pérdida que tuvo frente a la crisis de los misiles, al poco tiempo le costó el cargo. Que era ucraniano. Que era ucraniano. Entonces, evidentemente, yo creo que eso pesa mucho también en esa un poco tenacidad que tiene Putin de que sabe de que no puede salir mal de Ucrania. Entonces, ¿qué es no salir mal ya a esta altura del partido? Ese es el punto. Esa es la gran pregunta. Que eso es una salida, ¿cuál es la salida honorable? ¡Ay, exactamente! ¿Cuál es la salida en este momento que le pueda permitir poner la cara frente a la opinión pública rusa? Porque como dice Gerardo, como han dicho todos acá, la economía rusa no aguanta mucho estos cimbronazos. Entonces no se puede mantener esto. ¿Usted sabe cuál es la solución que da el profesor Metzreimer? No. ¿La salida para esto? La neutralidad. Sí, claro. Transformar a Ucrania en la Austria de la posguerra de la Segunda Guerra Exactamente. Mundial. Yo no leí eso. Yo estoy de acuerdo totalmente. Dale. Creo que eso es lo que puede Es la dar. salida más elegante para todos. Estoy totalmente de acuerdo. Quizás no sea la mejor, pero es la más elegante. Sí, Estoy totalmente es cierto, no es la de mejor, acuerdo. sobre todo no es la mejor para Ucrania, porque Ucrania le plantearon, bueno, reconozca las repúblicas de Lugansk y Donetsk, no Sí, de Donbass. forma parte de irredento del territorio ucraniano. Bueno, y ya Zelensky ya dijo que está dispuesto a firmar una cláusula de que Ucrania va a ser neutral. Bueno, son pasos. Ahora, un detalle también que dijiste, Raúl, sí, lo que decía de Mackinder, el tema del Heartland. Sí, Japón. También había un teórico alemán, Haushofer, que justamente el tema de la isla mundial, no lo decía Haushofer, pero bueno, tomando a Mackinder y otros geopolíticos, que la isla mundial, que es Eurasia, es la clave del dominio mundial. Entonces, Haushofer, usted se acordará, que hablaba Alemania, la Unión Soviética y Japón. Los tres en contra de los países anglosajones. Gran Bretaña con su imperio, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos. ¿Se acuerda la imagen de Haushofer, no? Bueno, entonces,
estamos viendo temas geopolíticos permanentemente. Todo es geopolítica que se define en temas económicos, y un tema importante. Para China, Ucrania es muy importante. Pasa por Ucrania, porque Ucrania es el centro de gravedad entre Rusia y Occidente. Ahí está el centro de gravedad. Y en ese centro de gravedad pasa la franja y la ruta de la seda que viene de China. China ha invertido miles de millones de dólares en Ucrania. Hay muchas empresas chinas. Entonces, que lo dijimos hace un rato, China con mucha elegancia y con mucha diplomacia va a tratar de que, digamos, la sangre no llegue al río. Ya llegó, pero bueno, tratar dentro de minimizar los daños y tratar de que, digamos, los negocios en algún momento puedan volver a florecer, porque a China no le interesa la guerra, le interesa el comercio. Una lo que tú cosita, decías, perdón. una cosita nomás, pero muy breve, que se nombró acá. El tema de la salida al mar de Destén, que siempre lo pidió. La entrada en la guerra, en la Primera Guerra Mundial de Rusia, es porque lo que quiere es Constantinopla. Constantinopla, que estuvo a punto de conquistarla en la guerra ruso-turca, y lo que pasa es que cuando llegan a San Estéfano, a 20 kilómetros de Constantinopla, y Constantinopla está al alcance de la mano, ancla la flota inglesa. Lógico. Y la flota inglesa impide que caiga Constantinopla. Y llevan entonces el Tratado de San Estéfano a la conferencia de Berlín. Y en la conferencia de Berlín, Alemania, que se suponía que iba a jugar del lado de Rusia, juega del lado de Inglaterra. Y entonces en Rusia se siente profundamente traicionada desde ese punto de vista. Pero siempre tuvo esa necesidad. Y hoy está jugando un papel importante que no se nombró acá, pero Turquía. Sí, claro. Turquía tiene un papel geopolítico muy importante. Clave. Porque desde el punto de vista de todo ese tema y de toda esa salida. Pero además se está produciendo otro fenómeno natural que es todavía más interesante. Se está perdiendo el hielo del Ártico a un 10% por año. Entonces eso puede generar que el problema que tuvo siempre Rusia de que sus puertos congelados se termine. Entonces deje de ser solamente una potencia terrestre y se pueda convertir en una potencia marítima. Ya va a definir su pensamiento. Lo planteo más que nada como pregunta. El deshielo del Ártico, que es global, va a traer otra consecuencia mucho más grave. Cierto. Mucho más grave no, que nos va a poner a esta región en el centro del mundo de Mackinder. Se deshiela el Ártico, pero también se deshiela la Antártida. Correcto. Claro. En el año 1998 el Congreso de Estados Unidos convocó un congreso de científicos para que hiciera una estimación del costo de explotar el petróleo en la Antártida. Y dijeron que el día que llegara a $115 ya era rentable. Eso era perforando, creo que como 3 o 4 kilómetros de hielo. Cuanto más se derrita el hielo en la Antártida, menos que perforar. Más cerca. menos hay que perforar, más barato es. Y en el año 2048, mañana, cae el Acuerdo de Madrid. ¿Sobre el Tratado Antártico? Sobre el Tratado Antártico. Con que uno solo de los miembros del Club Antártico convoque a una reunión, la reunión se va a producir, o sea, no puede ser vetada. ¿Y cuál es el gran tema? La explotación o no de los recursos de la Antártida. Última gran reserva que queda en el mundo sin tocar. Ya desde hace 15 años todas las grandes potencias están llevando a cabo prospecciones de todos los recursos de la Antártida. O sea, yo creo que en el 48 cae el tratado y va a comenzar la explotación de los recursos de la Antártida. Se acabó la época de que los productos, no, las commodities, iban hacia las fábricas. Ahora las fábricas van hacia las commodities. Y en el sur tenemos una gran tierra que no es de nadie, la Patagonia. Sí, señor. Claro. Que está muy codiciada. O sea, así como en el Renacimiento el eje del mundo pasó del Mediterráneo al Atlántico Norte, creo que ahora va a pasar del Atlántico Norte al Atlántico Sur. Qué interesante.
Sí, muy Y bien. nosotros somos el puerto más austral del mundo. Qué Punto de recalada obligatorio para cantar. Qué interesante. ¿Qué está haciendo el Uruguay para prepararse para ese momento? Mañana. Solamente con que consigamos que los buques que tengan que reaprovisionar hagan escala en Montevideo, Sí, sí. Se acabó. creo que es un tema para otra Pero reunión. tenemos otro tema importante, el desarrollo del hidrógeno verde, en el cual Uruguay se puede posicionar en el escalón 1, en el 2 o en el 3. Estamos a tiempo de ser productores de hidrógeno. Sí, señor. Volviendo un poco, perdón, a tu tema, que era la situación económica de Rusia y la comparación con... Sí, perdón que me fui del tema. No, excelente. fue Y voy a volver con el Fue tema. interesantísimo el Pero aporte. digo, volviendo un poco a ese quicio, el tema central es que lo que está haciendo Putin es volviendo a el sistema soviético en lo que él puede ir rearmando en materia estratégica. Es decir, la Unión Soviética no tiene en este momento condiciones económicas para que la gente vaya a invertir. Ahora, si tiene un liderazgo fuerte y tiene un posicionamiento que va a revertir con respecto a Europa seguramente, no con respecto a Estados Unidos, me parece con respecto a Europa, en la cual va a tratar de acercarse y revertir estas sanciones que le han impuesto, canjeándolas. Si Venezuela pudo arreglar, o Estados Unidos pudo arreglar con Venezuela, no va a arreglar Europa, que se va a congelar en invierno si no tiene el gas de Rusia. Entonces, lo que está haciendo él es esos pasos geopolíticos. Obviamente que no va a transformar de la noche a la mañana a Rusia en China ni en Estados Unidos, pero necesita una base económica y geopolítica que le permita hacer eso. Sí. Más allá de que toda la interna. Y además, Ucrania no ha sido tampoco el paradigma de la democracia perfecta. Vamos a ser claros. Por supuesto. Antes de Zelensky había un presidente que se hizo nombrar economista en 48 horas una vez que asumió como presidente. Y las Entonces, digo, milicias que están actuando en las provincias separatistas del Donbass, vamos a no escarbar mucho en su Sí, ideología, sí, en su sí, pensamiento, porque Sí, pero y el último punto, si me permiten. ahí hay... La O sea, misma Ucrania Putin tiene... es- El señor Putin está reflotando el famoso tema de la lucha contra el nazismo, porque fue la última bandera que él en la Unión Soviética levantó y es para adentro, no es para afuera. Si los tanques que entraron a Ucrania llevaban la hoz y el martillo y la bandera roja, ¿usted lo vio? Exactamente. Bueno, no, pero que... Así como los submarinos ingleses que iban a las Malvinas llevaban la bandera pirata. Sí, señor. Sí, señor. No, no quería decir, no. Siempre claro, se no, vuelve claro, al sí, primer sí, amor. Siempre claro. vuelve. No, es cierto que lamentablemente los gobiernos ucranianos han sido sumamente corruptos. Zelensky, que salió de ser cómico a ser Sí. presidente, su propaganda electoral Sí. salía con una metralleta Sí. amenazando a Sí. todos los corruptos Sí. que estaban en el Parlamento, y esa fue su Sí, sí, línea sí, de propaganda sí. No, política. totalmente de acuerdo. Ahora, también, creo que leí en algún lado que la Guerra Fría no se cerró bien. No. Y ahí quizá el que era secretario de Estado de George Bush padre, que era James Baker, que también Sí. trabajó mucho con Reagan, que era su secretario de Estado, quizá no, no tuvo la visión. Claro, en ese momento era un momento de euforia, terminaba más de 40 años de lucha encarnizada entre el Occidente democrático y la Unión Soviética. Se terminaba, cayó el muro de Berlín, bueno, había un jolgorio y una alegría muy grande. También, con respecto a eso, el corrimiento hacia el este, Sí. que es lo que está haciendo mención Putin permanentemente, nos olvidamos un pequeño detalle. Cuando cae la Unión Soviética, se reúnen Bush, Yeltsin, Lukashenko de Bielorrusia ya Sí. estaba mandando hace Sí, más de sí, 30 sí, años sí, que sí. está mandando, y Kravchuk, que era el presidente de Ucrania en ese momento. Sí, señor. Por el tema de que Ucrania tenía el tercer arsenal atómico más grande Sí, del señor. mundo. Es cierto. A cambio de que Ucrania le entregara ya en ese El acuerdo momento de a Budapest. la Federación Rusa
las ojivas nucleares, los misiles intercontinentales, para ser destruidos en Rusia, a cambio de que se garantizara la independencia, la intangibilidad y la integridad territorial de Ucrania. Porque digo, ¿qué hubiera pasado? Esto es algo contrafáctico, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si Ucrania hubiera dicho, no, yo me quedo con las ojivas nucleares que están en mi territorio? ¿Sabes lo que le pudo haber pasado? Lo mismo que le pasó a España cuando estaba en la época de Carrero Blanco ensayando la bomba atómica y le iba a explotar en el Sahara. En ese momento vino la Marcha Verde impulsada por la CIA. Yo quisiera terminar con dos cositas nada más, muy breves. Creo que estamos en tiempo, ¿no? Sí, son 7 y 5. La primera, que habitualmente uno tiende a pensar que las relaciones entre Alemania y Rusia siempre fueron horrorosas. No. Mentira. No. Desde Catalina la Grande hubo una migración impresionante de alemanes hacia Rusia que ocuparon puestos en el ejército, en la nobleza, en la industria, en el comercio. Y el zar Pablo. Digo, El zar Pablo. doy un ejemplo. De los dos ejércitos que envía Rusia hacia Prusia Oriental en la ofensiva que le pide el embajador francés Maurice Paliolot al ministro de Relaciones del zar Samsonov, casi de rodillas: Majestad, salve a París. Si Alemania no tiene que trasladar esas divisiones de Hindenburg y de Ludendorff, París caía. Entonces Rusia, que no estaba preparada, uno era von Rennenkampf y el otro era Samsonov, era de origen alemán. O sea que, pero eso no solo se dio en ese momento. Después del Pacto de Versalles, se firmó en el año 1922 el Pacto de Rapallo, del cual nadie habla. El Pacto de Rapallo porque habían sido invitados por primera vez Alemania y la Unión Soviética a Génova a la conferencia. Y se le llamó Pacto de los Pijamas porque lo firmaron en la madrugada cuando nadie sabía. ¿Qué estableció el Pacto de los Pijamas? Estableció 3 lugares donde iban a haber bases alemanas para desarrollar armas químicas, tanques y aviones. Y eso fue en 1922. No tuvo nada que ver nadie. Parece que el único pacto que hubiera habido es el de von Ribbentrop-Molotov. No, esto es muy anterior. La República de Weimar. Muy anterior. Y después, en este libro, que es muy interesante porque se llama Cartas de Kharkov, es un libro que es una recopilación de documentos que enviaron los embajadores y cónsules italianos entre el 31 y el año 33, desde Rusia a Italia, informando la situación que había en ese momento del Holodomor, que no lo hemos nombrado. Cierto. Ese momento del Holodomor. Claro. ¿Está? Gravísimo hecho. Millones de muertos. Ahí está. Entonces, le retiró las semillas. le retiró, Y sí. le retiró todo lo que había de maquinaria agrícola. Sí, Exactamente. Y el ganado. Entre 1,5 millones y 2 millones. Bueno, 6 y 7 millones se habla. Pero dejemos, y bueno, y pasado eso, digo, en esa época había enorme cantidad de técnicos alemanes y ya era el año 33. En marzo había asumido Hitler como canciller y en junio, cuando están estas cartas, seguía habiendo técnicos alemanes dirigiendo complejos agrícolas dentro de la Unión Ahora, Soviética. usted sabe que eso se liquidó prácticamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial hay una migración obligada de 6 millones De alemanes. de descendientes Del Volga, alemanes del Volga. de toda Sí, la sí, zona del Don, sí. Y del Volga. que van a ocupar lo que fue Alemania Oriental. Y los que estaban en la Alemania Oriental los desplazan hacia Alemania Occidental. Exactamente. Eso fue brutal. Sí. La mayor migración. No, y La mayor migración en la del historia. Los mundo tártaros fue, de Crimea. y con los puestos lo sacaron, Sí. ¿no? De las casas. Van los tártaros de Y Crimea. ahí. Y lo último que quería decir, que es muy breve, es qué visión tuvo Pilsudski, el mariscal polaco. Joseph.
cuando habló del corredor, el famoso corredor Pilsudski, que va justamente desde el Báltico. Por eso termino con lo que empecé, esa línea, interlínea, que une Intermaris, que va del mar Báltico al mar Negro. Eso es lo que aspiraba Pilsudski a que hubiera. Y eso es lo que, cuando se toca esa hegemonía, cuando se toca ese statu quo, es peligrosísimo. Bueno, sin adherirme a la historia cíclica, ¿no? Digo, si habrá que estudiar la historia. Por favor. Porque hablábamos del final de la Guerra Fría, y el final de la Guerra Fría, como se dio, jugó el mismo rol que el Tratado de Versalles como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y si acá cambiamos el nombre de Donbass por el nombre de los Sudetes, estamos otra vez en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no creo que en la historia cíclica, pero que tiene mucho parecido. pero estudiemos el pasado para comprender el presente y poder prever el futuro. Los italianos tienen un dicho, corsi e ricorsi. O sea que estamos siempre dando vueltas. Bueno, no sé si querés decir algo. Simplemente agradecerles a todos, creo que ha sido. Yo quería decir una cosa, que para mí fue un honor haber participado en una charla de este nivel. Excelente. Porque no tengo credenciales como para, no, más que ser un estudioso del tema. No, claro, evidentemente. Creo que todos colaboramos para armar sin duda, una muy interesante disertación y que seguramente va a ser aprovechada por todos. Sí, nosotros, bueno, agradecemos a todos, estamos finalizando, especialmente al coronel Ulises Prada, que hemos tenido el gusto de conocerlo hoy y apreciar todo su conocimiento y su sabiduría. Y bueno, nosotros nos vamos a estar viendo la semana que viene, el 7 de abril, cuando ya esté editada esta charla, esta mesa redonda. En definitiva es una mesa redonda que trató fundamentalmente OTAN, Rusia y Ucrania, pero tuvimos una enorme cantidad de temas, porque es imposible, está todo interrelacionado, la política exterior, la interior, siempre los vasos comunicantes entre política exterior y política interior. Es el mundo global. Exactamente, y por eso mismo entonces a todos nuestros amigos los vamos a invitar para el 7 de abril a las 17:30, más o menos. Sí. Y después le va a llegar la invitación, por supuesto, al coronel también, nuestra invitación. Y bueno, vamos a encontrarnos en ese momento y muchas gracias por todo. Buenas.